Muy buenos días a todos los asistentes a un nuevo webinar de Zcateco Colombia. Mi nombre es Marisol Sáenz y el día de hoy los voy a estar acompañando junto con Diego Fajardo, nuestro Product Manager, quien es el que va a estar dictándonos el webinar del día de hoy, que es sobre nuestro software ZK BioAccess. Empezamos contándoles sobre nuestra tienda verde, la primera tienda verde que tenemos nosotros en Colombia, que se encuentra en el centro de Bogotá. Por si ustedes alguna vez están por ahí, por ese sector, pueden ir a visitarlos. Nos están ayudando en esta primera tienda verde nuestros compañeros de VIP Ingeniería. En el panel del chat les vamos a estar enviando la información de contacto para que ustedes vayan y visiten esta tienda. Acá también les contamos que tenemos una newsletter que se envía quincenalmente o mensualmente con información importante sobre dispositivos nuevos, de cómo usarlos, de cómo manejar bien nuestras soluciones de ZKT, con muchísima más información de los webinars también. Entonces, para que escaneen ese código QR y si no, en el panel del chat vamos a estar dejando el link para que se inscriban, se suscriban a este newsletter y les pueda llegar toda esta información que es muy importante para todos ustedes, para que ustedes la sepan, la tengan pues de conocimiento. Tenemos un canal en YouTube, el cual estamos subiendo constantemente todos los webinars, porque si allá los quieren ver, ya también están por capítulos para que ustedes busquen en la descripción de los videos, allá pueden encontrar cuál es la información que más les interesa a ustedes y poder compartirla para que les sea muchísimo más sencillo. Y vamos a empezar entonces a subir video tutoriales sobre nuestro software ZK BioCB Security y también de nuestros otros software BioTime y BioAccess, que es del que vamos a estar hablando el día de hoy, para que vayan y se suscriban también. Van a encontrar muchísimo más información. Acá en estos dos grupos que tenemos en WhatsApp y en Telegram, usted puede unirse a través del código QR y si no, en el link que va a estar en la descripción del video para que usted se una a esta comunidad que tenemos, que estamos creando en la que enviamos los webinars que van a estar por llegar, certificaciones, información de muchos eventos que vamos a estar también lanzando próximamente con nuestros distribuidores, entonces allá pueden estar súper pendientes, allá también vamos a estar enviando muchísima más información, entonces para que escaneen esos códigos y si no, en el panel del chat les vamos a estar enviando los links. También para hacerles esta invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y en TikTok. También pueden encontrar ya muchísima más información acerca de nuestros dispositivos, de nuestras soluciones, nuestro software y también visitar zcatecocolombia.com si quieren conocer más a detalle sobre nuestros dispositivos. Allá pueden encontrar datasheets, manuales de usuario, instaladores, toda esta información que les puede ser muy útil. Recuerden siempre visitar nuestros canales oficiales. Al igual que contamos con una línea de domótica que se llama Engiteco, y la cual también nos pueden seguir en redes sociales. En este momento la página web está en mantenimiento, pero próximamente vamos a estar ahí con toda la información en nuestra página web para que también la visiten. También les recordamos que pueden enviarnos sus casos de éxito con las líneas de Zcateco o Engiteco a info.colombia@zcateco.com. Allá nosotros vamos a estarlos reposteando también, enviando pues más información, los podemos colocar también acá en el webinar junto con la empresa que estuvo en el desarrollo del proyecto, del que nos envíen también. Les recomendamos también en LinkedIn, últimamente hemos estado haciendo muchas certificaciones con nuestros distribuidores para que allá también si tienen su certificado nos lo hagan saber en la plataforma de LinkedIn y allá también los vamos a estar reposteando para que, como les dije en un momento, hagamos crecer muchísimo más esta comunidad. Y ahora sí, sin ser más, le damos entonces la bienvenida a nuestro Product Manager de Zcateco Colombia, Diego Fajardo. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Esta semana tuviste una certificación, ¿cómo vas? Hola Marisol, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Como lo mencionas, estuvimos haciendo unas certificaciones en la ciudad de Cali con nuestro distribuidor partner aliado GSP, en donde pues en todas las ciudades estaremos haciendo estos certificados, entonces por supuesto para que estén muy pendientes de ellos, hablen con sus comerciales para que les puedan apartar cupos, porque obviamente son cupos limitados, entonces muy invitados también con nuestros partners de GBS, próximamente también
Impresystem. Entonces, bueno, para que estén súper pendientes, estén muy atentos y preguntándoles a todos estos partners y distribuidores de nosotros para que puedan, obviamente, ya estar interactuando con los dispositivos, los equipos, los software. Entonces, bueno, súper invitadísima también esta extensión de invitación a nuestros mayoristas. Este tema sé que es uno de los que más puede empezar a moverse en muchos de los proyectos que trabajamos con ZKTeco, por la misma razón de que este es un software gama de entrada o un software para lo que son los equipos más asequibles y económicos de nuestro portafolio. Entonces, bueno, ya por aquí empecé a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya se está viendo bien, si se escucha correctamente. Sí, Diego, ahí vemos correcto tu pantalla y se escucha perfecto también. Perfecto, entonces, acá de una vez me gusta siempre mostrar nuestra página web, porque en nuestra página pues normalmente montamos, subimos toda la información que se requiere en su gran mayoría de proyectos, en lo que preguntan los clientes, en precisamente lo que es empezar a entender mucho más las características de nuestras soluciones. Entonces, es así de sencillo, que es en la parte de control de acceso, software, ZK Access. Entonces, ahí en este link vamos a tener como lo que son sus especificaciones básicas, la ficha técnica, esa guía de instalación, que de pronto habla algunos detallitos más. Hoy voy a estar hablando de otros detalles que vamos a estar realizando en la instalación. Aquí es donde tienen el botón de descarga, lo que es la compatibilidad de los dispositivos. En realidad sí, son dispositivos normalmente de gama de entrada y dispositivos gama media, algún que otro modelo gama media alta. Y luego tenemos otro botón que es el software de videovigilancia o integración con videovigilancia. Hoy me voy a enfocar más que todo en lo que es la propia instalación. Eh, para confirmar, esta presentación que va a estar realizando también la pueden descargar si no estoy mal en estos momentos, o se va a enviar al correo electrónico con el que se inscribieron. Entonces, por supuesto, ahí también pueden utilizar esta presentación como información para las propuestas que ustedes puedan organizar o realizar a sus clientes. Entonces, ZK BioAccess, para los que no lo conocen, es una plataforma que está basada en web, desarrollada por ZKTeco. Basada en web significa que ya nos da mucha versatilidad porque prácticamente que sea una plataforma web significa que podemos abrir la interfaz gráfica y poder administrar o gestionar, obviamente con los permisos adecuados, que eso es uno de los puntos de los que voy a estar hablando. Vamos a poder abrir el software y gestionar mi sistema de seguridad desde una tablet, desde un celular, desde un smartphone, desde un navegador con Linux, desde un navegador con iOS, desde el Macintosh, porque esa es una de las versatilidades que nos da que sea una plataforma web. Proporciona diversas funcionalidades que cumple con los requisitos en la gestión de pequeñas y medianas empresas o pequeños y medianos o pyme proyectos, enfocado más que todo en lo que es, pues, obviamente lo que es la gestión de personal, lo que es un sistema de control de acceso semi avanzado, un sistema de control de asistencia o cálculos de tiempo de asistencia básico, lo que es videovigilancia, lo que es medición o gestión de la temperatura o detección del tapabocas, que, bueno, digamos que hoy en día sí todavía seguimos teniendo ese tipo de restricciones en aeropuertos, en muchos edificios públicos, entonces todavía sigue siendo una opción tener el control de uso de tapabocas y lo que es la gestión del sistema. Entonces, digamos que esos son los módulos con los que cuenta este software, y cada uno de esos módulos gestiona o administra varias funcionalidades. Para la instalación, entonces, hay dos posibilidades. Esas dos posibilidades quiere decir que sin BMS, BMS es Video Management System, es decir, videovigilancia. Entonces, cuando no se va a utilizar esa integración de videovigilancia, quiere decir que los requerimientos mínimos ya podemos empezar a trabajar un procesador
con una frecuencia de 2 GHz o superior, 4 GB de memoria RAM y un espacio disponible en disco duro de 10 GB. Digamos que esas son como las tres características principales de un equipo de cómputo. Ese equipo de cómputo, como esto está diseñado para proyectos PYME, pequeños o medianos, seguramente en el conjunto residencial, en el edificio residencial, podemos perfectamente instalarlo en un portátil. Los portátiles de hoy en día son incluso características muy superiores a lo que ya se exige o se necesita en una instalación pequeña. ¿Qué es una instalación pequeña? Una instalación pequeña es desde una puerta, 2 puertas, 5 puertas. Ya 10 puertas empieza a ser un proyecto mediano, 15 puertas, hasta 15 puertas con los diferentes mayoristas o con los diferentes comerciales, los integradores o instaladores pueden conseguir ya los precios. Cuando ya sea un proyecto de 16 o más puertas, en realidad el software sí puede llegar incluso hasta 50 puertas, pero ya los comerciales no tienen los precios. Ya se hace necesario hacer un tipo de reunión o de validación de nuestra parte para que entendamos la necesidad del proyecto y que de acuerdo a esa necesidad, cuáles son los equipos que se van a implementar en el proyecto, cuáles son las características de uso que le van a dar al software, cómo va a ser la topología de red, cómo va a ser la topología del sistema. Entonces, en base a eso les decimos, uy, yo creo que ese proyecto te aconsejamos que mejor se use el software ZK BIOS CV Security, que ya es un software de mayor nivel, o ya validamos de que, ok, ese uso sí puedes dar para que podamos ya licenciar esas 20 puertas, 30 puertas, 40 o hasta 50 puertas. Entonces, obviamente, si ya es un proyecto que vamos a trabajar o administrar hasta 50 puertas, va a significar que estas especificaciones pues tienen que también ser superiores. Entonces estas especificaciones pueden llegar sin ningún problema y dependiendo del uso hasta esos 10, 15 dispositivos, ¿vale? Cuando ya sean más dispositivos o el proyecto tenga más características, ya obviamente está la asesoría de nuestra parte para indicarle ya cuál servidor o cuál computador es el que se requeriría en sus especificaciones. Luego ya tenemos esa segunda opción, que es cuando vamos a empezar a trabajar videovigilancia o integración de video. Entonces, cuando vamos a trabajar dispositivos BMS, que pueda que sean de Zcateco o pueda que sean de otras marcas, porque tenemos compatibilidad con OnVIF, entonces, obviamente, si ya videovigilancia me exige mucha más máquina. Entonces, aquí ya, por ejemplo, se hace una recomendación o sugerencia que debe ser un procesador mínimo de 2.6 GHz. Acá incluso se hace sugerencia que mínimo sea una versión de procesador. Normalmente sí nos va mucho mejor con procesadores Intel. Igual con todas las nuevas generaciones de AMD también ya ha operado, funcionado correctamente, pero es una generación 6500, es decir, que es más o menos hace unos 4 o 5 años una generación. Entonces eso es lo mínimo recomendado en esa generación de procesadores o en la característica de procesadores. Memoria RAM de 8 GB o superior y obviamente ya en espacio disponible de almacenamiento mínimo 100 GB. Vuelve y juega. Dependiendo del proyecto, de la necesidad del proyecto, las características del proyecto, ya nosotros podemos entrarles a hacerle una asesoría más específica de que, bueno, si tú quieres hacer esta integración o esta vinculación de videovigilancia, así, 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 entonces de pronto ya mejor vámonos a 1 tera, a 2 teras de almacenamiento. Por supuesto, se hace necesario ya agregar una tarjeta gráfica, Graphic Processor Units, eso es lo que representa GPU. Y aquí también se hace una sugerencia con una marca que es NVIDIA GTX 750, que pues ya obviamente empieza a ser de unas características interesantes. Estas características de gestión de video se habla hasta más o menos 16, 24 canales de videovigilancia hasta 4 megapíxeles. Si ya son más canales de videovigilancia o canales con una mayor resolución, 8 megapíxeles,
ya también esto empieza a ser cortico y pues obviamente se hace necesario una tarjeta gráfica de mucho más potencia. ¿Vale? Entonces, y súper importante que antes de hacer una instalación tengamos bien en claro y bien entendido estas especificaciones del computador o del servidor a donde se va a realizar la instalación. Sistema operativo, entonces puede ser desde Windows 7, Windows 8, Windows 10. Ahorita se está sacando una nueva versión que seguramente ya en menos de 3 meses la estaremos mostrando al mercado, que será ya compatible con Windows 11. Si ya, por ejemplo, los clientes empiezan a tener Windows 11, sí, se puede hacer la instalación con la salvedad de que pues, no es lo más recomendado y pues se deben de hacer las respectivas configuraciones de compatibilidad de Windows 11 para que con esta versión que ustedes pueden descargar desde la página, pues no vayamos a tener inconvenientes. Cuando ya es un proyecto, y pues seguramente un proyecto de más de 10, 15, 20, 30 puertas, dependiendo del perfil del cliente, ya se empieza a recomendar de que, bueno, instalemos lo mejor sobre un sistema operativo Windows Server, que es un sistema operativo que está diseñado para trabajar 24/7 todos los días del año. Seguramente el hardware también es un hardware que está diseñado para tal finalidad. Y las versiones con las que es compatible, entonces tenemos Server 2008, 2012, 2016 y Server 2019. Bases de datos compatibles. El software incluye lo que es Postgres SQL. Postgres SQL es una base de datos open source. Digamos que es como un, entre comillas, una base de datos gratuita. Es una base de datos muy buena. Digamos que ya hoy en día en el mercado podemos encontrar más de 100 o hay cientos de bases de datos, motores de bases de datos. Postgres SQL siempre está en el top 5, en el top 10. Es decir, eso hace que sea una base de datos muy buena. Pero lo mismo, dependiendo del cliente, dependiendo del proyecto, entonces ya podemos trabajar SQL Server o inclusive hasta Oracle. Versiones de navegador recomendadas, Internet Explorer. Y esta versión de Internet Explorer es, sí, cuando vamos a manejar algunas funciones, por ejemplo, de videoportero, porque tenemos ya varios dispositivos de reconocimiento facial o que son tipo touch o dispositivos autónomos que tienen ya o incluyen ya esa función de videoportero. En algunas ocasiones se hace necesario, pues sí, trabajar Internet Explorer o ya, si vamos a trabajarlo estándar, entonces Firefox, Chrome, Edge, Mozilla, Safari, prácticamente cualquier otro navegador, lo vamos a poder trabajar. Ahorita ya voy a pasar la instalación, entonces voy a ir ya aquí a lo que es la carpeta en donde yo tengo todos los datos del CBS, del BioAccess. Entonces son varias versiones las que hemos trabajado a lo largo del tiempo, pero esta es la versión que voy a usar más. Antes de pasar a la instalación, voy a mirar un tema de preguntas. Permítanme un momento, creo que han hecho alguna pregunta. Sí, se han Sí, hecho Diego, preguntas. tenemos en este momento 3 preguntas. Si quieres, arrancamos las 3 que están. La primera Dale, de sí. Paola Rodríguez nos saluda, muy buenos días, y según la guía de compatibilidad dice que el dispositivo de MA300 es compatible, pero se han realizado pruebas y no es posible enlazarlo. Nos pregunta si en realidad funciona o si tiene algún tipo de actualización que no sepa. Hola, Paula. Sí, precisamente tú mencionas un punto importante. La MA300 a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, bueno, incluso a nivel global, es un equipo que tiene más de 10 años, bueno, digamos que unos 6 años, 7 años. Lo que significa es que esos equipos, que ya, esos MA300 muy antiguos, el modo de comunicación eh, está muy limitado para lo que sí realmente se necesita el equipo. Y aquí viene un punto clave que dependiendo de lo antiguo que sea el MA300, está la posibilidad de hacerle alguna actualización de firmware para que sí, ya pueda ser o empezar a ser compatible con el software BioAccess. Listo, Diego. La siguiente pregunta es de Andrés Gómez y es cómo se pueden hacer las configuraciones remotamente. Esto es algo que es tema de redes. A nivel de redes, el software lo podemos trabajar a través de una IP pública, a través de DNS, a través de dominio. Entonces, eso es netamente temas de redes
que misma situación, dependiendo del cliente, del tipo de cliente, esas configuraciones o ajustes o hacer esa publicación, pues hay varias opciones. Entonces, bueno, ahí si quieres o si gustas, al final les dejo mi correo para que podamos hacer más preguntas o ya mirar los casos Listo. puntuales. Ok, sí. Andrés Valencia, como estabas diciendo, nos pone también un caso puntual y es si ya tengo un cliente con dispositivo ZK, pero tiene más de 3 años, ¿cómo sería el licenciamiento? Nos pregunta que si el tema de licenciamiento también va por dispositivos. Sí, en realidad el software trabaja dos tipos de comunicación pull y comunicación push. Esto representa que la mayoría de equipos antiguos de 3, 4 años hacia atrás, gama media o gama de entrada, la mayoría traían o tienen este tipo de comunicación. Entonces, quiere decir que el licenciamiento que se solicita para este software debe soportar esa cantidad de dispositivos pool. Y ya todos los nuevos equipos de nueva generación, 2, 3 años para acá, que cuentan con protocolo push, sea un equipo gama media, gama de entrada o equipo gama alta, ya se puede enlazar directamente con el software. Listo, Diego. Anwar García nos pregunta si el F22 es compatible con el BioAccess. Sí, F22 está dentro de la lista de compatibilidad del BioAccess. Digamos que el tema puntual es ese. Estos son modelos. El F22 también es un equipo que se está distribuyendo en Colombia, en Latinoamérica, desde hace más de 5 o 6 años, diría yo. Si es muy antiguo, pues ya hay que validar el tema de esa actualización del firmware eh, para que pueda ser compatible. Listo, Julio Montaña también nos pregunta que si el sistema operativo del software funciona a 32 y 64 bits de procesador. Sí, sí puede funcionar. Tenemos instaladora a 32 y a 64 bits de procesamiento, sí señor. En realidad las últimas versiones ya por defecto lo estamos dejando a 64 bits. Ok, Diego. También David Montaña nos pregunta si el MA300 también puede ser compatible con el BioSecurity. No, ahí sí no lo recomendamos y lo dudo porque está la pequeña posibilidad, pero en realidad no lo recomendamos. Listo, No también sería Andrés en el Medina caso puntual nos... para validar si de pronto si le decimos, bueno, si quieres hazlo en modo prueba y hazlo así, 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 pero pues sí, toca validar ya el caso puntual. Voy a empezar nuevamente con la instalación y si quieres ahorita cuando empiece a instalar el software y todo eso seguimos con más preguntas. Dale, Diego, sí, porque empezaron también a aparecer muchas más preguntas, entonces cuando quieras me Súper avisas. bien, encantado de que estén ahí bien conectados con la certificación, con el webinar. Bueno, esto es un software que se instala a bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Ahorita cuando les estaba comentando que en Windows 7, Windows 8, Windows 10 podemos instalarlo, en realidad deben de ser versiones profesional. Porque si son versiones home, las versiones home no es el usuario super administrador, es un usuario de administrador de segundo nivel. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener algunos inconvenientes con lo que sería la funcionalidad a mediano o largo plazo o inclusive corto plazo. Entonces, uno de los puntos claves es que nosotros debemos de crear las reglas y excepciones tanto en el firewall como en el antivirus. Digamos que una de las pequeñas desventajas de tener una plataforma web va a que constantemente se están realizando actualizaciones de los antivirus y de las barreras de seguridad que se hacen necesarias porque precisamente ya prácticamente este tema de la ciberdelincuencia cada vez ha sido más fuerte. Entonces, precisamente ya se hace necesario que este tipo de software o de soluciones que son tipo web debamos de realizar esos ajustes y parámetros en el antivirus y en el firewall para que, como les comentaba, ya sea a una distancia corta, mediana o largo plazo, el software o el antivirus no nos vaya a bloquear o a borrar los propios archivos del software y pues es cuando precisamente empiezan a haber fallas. Entonces, sí se hace necesario
hacer esos ajustes o esos parámetros, sin importar la versión de antivirus que tengan, si es necesario hacer esos parámetros. Dentro de los documentos que les vamos a pasar, pues están como esos ejemplos y todas las excepciones y configuraciones que se deben de hacer en el antivirus para que no nos vaya a generar algún tipo de inconveniente. Porque precisamente de las primeras cosas que empieza a realizar el software es a validar que sí sea la cuenta de superadministrador. Quiere decir que si eso es una versión Home, Windows Home, seguramente ya esta prueba no la va a superar correctamente y nos va a generar una alerta. ¿Qué variables del sistema? Esto significa que si hay algún otro software que presente un conflicto con el BioAccess, entonces también lo va a estar mostrando. Pruebas de puertos. Entonces también, si hay puertos de comunicación, porque cuando hablamos de que todos los equipos que son compatibles con ese software, prácticamente son equipos que se van a comunicar a través de red. Entonces, a través de red se habla de que hay bloqueos de puertos por temas de seguridad. Entonces, cuando los clientes, que obviamente ya van a ser de un perfil medio o un perfil alto, tengan un departamento de tecnología, un departamento de sistemas, entonces se hace necesario a ellos decirles, mira, los puertos de comunicación que usa nuestro software son estos y estos y estos y estos, que bueno, también nosotros por supuesto les podemos dar esa información a través de documentos, me envían el correo electrónico para que nosotros les podamos dar esta información ya mucho más a detalle. Hoy voy a estar hablando después en la instalación de varios puertos claves, pero no son todos los puertos. Hay varios puertos adicionales que son puertos que precisamente nos dan la seguridad de la comunicación y de la información del software. A ver, voy a mostrar por aquí rápidamente. Si yo acá en guía de instalación, si yo abro la guía de instalación, entonces aquí nos va a mostrar ese paso a paso que yo voy a estar realizando. Si aquí, por ejemplo, se me está mostrando la ventana prueba de antivirus fallida, no se recomienda seguir la instalación. Ya dependiendo del tipo de cliente o de la característica o de la necesidad, sí, le podemos dar el botón ignorar y continuar. En este caso, acá mi software, pues si todas las pruebas lo pasaron o se superaron, y ahí ya pasamos a hacer lo que es la instalación. Este es el acuerdo de servicio al cliente final, es decir, aquí habla un poco del tema de las licencias, el tema de las características de uso del software, cuáles son las limitaciones. Entonces, pues está en inglés porque es el idioma universal. Y nosotros tenemos este acuerdo de licencia también en una versión en español, en un documento, si algún cliente también lo pide o lo solicita. Bueno, luego aquí ya empezamos a tener lo que serían las configuraciones de puertos. Entonces el puerto web es prácticamente por donde van a acceder los clientes web. Es decir, si yo voy a estar desde mi tablet, entonces de la tablet, a través de Wi-Fi, yo coloco la IP del portátil en donde instale el software y allí lo que yo hago es colocar la IP del portátil y coloco este puerto. Que este puerto se puede cambiar si es el caso que se tenga algún conflicto o algún error con el puerto que viene por defecto, que es el 8098. Y luego tenemos otro puerto, que es el puerto ADMS. ADMS significa Automatic Data Master Server Send o envío automático de datos a servidor maestro. En realidad este puerto es el primer puerto que utiliza el dispositivo para decirle al software, mira, yo tengo esta IP en estos momentos y yo me quiero conectar a su base de datos. Entonces, ese puerto ADMS es uno de los puertos que nosotros utilizamos en los equipos ya de nueva generación o los equipos que tienen esa comunicación push. Entonces ese puerto es el primer puerto que hace la conexión del dispositivo hacia el software. Hay otros puertos, como les comentaba, que son los puertos de sincronización de la información, o unos puertos son, este puerto es un puerto TCP, hay otros puertos que son UDP, entonces bueno, importante sí tener en cuenta este tema de los puertos
porque esto de los puertos es precisamente lo que nos va a dar los ajustes para conectar los dispositivos al software. Por defecto está agregado el firewall. Si el firewall no se maneja en el computador, sino que es un firewall empresarial, que es un firewall físico, entonces aquí no es necesario adicionar la excepción al firewall. Y luego tenemos otro protocolo que es HTTP. Y HTTPS es porque ya es una característica que adiciona lo que es una seguridad de la información. Aquí esto es un tema largo, entonces clientes que ya les están empezando o solicitando certificado SSL para que funcione este protocolo HTTPS, ya eso significa que es un cliente de un perfil medio alto. Entonces, eso también, si tienen este tipo de casos, entonces, por supuesto, no duden en contactarnos. Igual a nivel de Latinoamérica, en Europa, en España, tenemos sucursales, tenemos filiales que allá, por supuesto, también les pueden estar atendiendo, ayudando en estos requerimientos. Luego tenemos el siguiente paso, que este paso ya habla de lo que es en dónde va a quedar instalado el software. Y aquí se hace una recomendación y es que se debe de instalar en la carpeta raíz. ¿Qué significa instalar en la carpeta raíz? Que cuando Windows detecta que es un instalador, si se dan cuenta, por defecto, él lo manda C, archivos de programa, algunas veces archivos de programa por 86. Entonces, va a ser muy distinto que cuando tengamos 10 millones de registros, 20 millones de registros, el software vaya a mostrar con la misma rapidez que cuando solamente habían 100 registros. Es decir, que en el primer mes, cuando abrimos el software, abrimos las pantallas, miramos y descargamos reportes, todo lo hace en un segundo. Pero ya después de, no sé, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, que tengamos 10 millones de registros, 50 millones de registros, va a ser lento, seguramente. Entonces allí es donde esta pequeña recomendación de instalarlo en la carpeta raíz va a favorecer porque el motor de base de datos ya no tiene que empezar a buscar en C, archivos de programa por 86, registros de control de acceso, sino que va a ser de BioAccess, control de acceso, registros. Entonces, eso es una recomendación bien importante que también se solicita o pues que deben de tener en cuenta a la hora de la instalación. Luego, ¿en dónde va a quedar guardado los archivos de respaldo? Que esos archivos de respaldo es una configuración que vamos a hacer ahorita. Se recomienda que se hagan de forma automática. Entonces, bueno, ahorita cuando terminemos de realizar la instalación, que acá ya ese es el último paso, le damos clic en instalar y ya él empieza a instalar el software en la ubicación que nosotros le dimos. Entonces, prácticamente aquí ya vamos a esperar algunos minutos. Por supuesto, depende del computador o del servidor, la rapidez con la que se instale y luego ya podamos abrir el software. Entonces, bueno, aquí en la presentación, todo esto que les estuve comentando, hablando, allí está. Entonces, ahí lo van a tener en cuenta. Aquí es donde está la lista de compatibilidad de dispositivos, que bueno, sí es una lista bastante interesante, inclusive ya se han agregado varios más, y pues como les comentaba, acá tenemos el F22, por acá también tenemos el MA300, entonces bueno, voy a pasar, o si quieres, continuamos con las preguntas que han realizado, que creo que sí han realizado muchas más preguntas, para ya ahorita. Claro, Diego. Sí, empecemos pues. Andrés Medina nos pregunta si es posible migrar más de 60 puertas con ZK Access a ZK Biosecurity. Sí, sí es posible realizar esa migración. Inclusive, ya la migración se realizaría de ZK BioAccess a ZK BioCB Security. Pero esa posibilidad sí está. Raúl nos pregunta si el ZK BioAccess IBS Free funciona con la InBio Pro 460 o si es necesario tener una licencia.
Misma situación, no se recomienda. No se recomienda porque precisamente InBio Pro es de la línea gama alta. Incluso, sí, es una línea gama alta. Lo que quiere decir es que tiene muchos más datos que lo que realmente el software le va a poder enviar. Está también la pequeña posibilidad, pero no recomendamos que se haga esto. Ok, también Duer nos pone un caso y es que tiene un cliente con cerca de 32 puertas con el BioAccess 5000 para cambiar a nueva versión y ampliar a más puertas. ¿Qué pasos debería seguir? Nosotros tenemos un video en donde hablamos precisamente de esa migración de Biosecurity a nuestro nuevo software BioCV Security. Sería algo muy parecido con BioAccess. Es muy parecido con BioAccess. Entonces, pues también, si quieres Doer, podemos analizar el caso puntual y ya ahí podemos darte la ayuda que se necesite. Exacto, también Andrés Valencia nos pregunta si tenemos una lista de los equipos con pull y como push. Sí, sí hay una tabla de estos equipos. Creo que no la tengo tan a mano, entonces no me voy a poner a mover por acá, pero sí tenemos una lista de cuáles son pull y cuáles son push. También nos preguntan, Mauricio, si puede ver un listado de los dispositivos compatibles con el BioAccess. Sí, correcto. Acá, a ver si yo miro en nuestra página, acá tenemos un botón que dice compatibilidad. Abrimos ese botón y acá eh, está esa página, que ustedes pueden descargarla, por supuesto, también. Este es un PDF, le hacen clic acá y pues ese mismo la pueden trabajar en cualquier momento. Sí, exacto. Igual en el panel del chat vamos a estar dejando todos estos links para que también les sea muchísimo más fácil encontrarlos. Andrés Gómez nos pregunta, nos dice que tiene el ZK Access 3.5 y si puede entonces pasarlo al ZK Bio Access. Ahí la migración ya no es tan fácil, en realidad sí ya se tiene que hacer más pasos, más procesos, dependiendo del cliente, que el perfil del cliente que tú tengas, más bien dicho, si tú tienes la posibilidad de hacer todas las pruebas, de hacer las migraciones, hacer todo el laboratorio de migración, por supuesto, muy bienvenido, porque nos ayudas, pero si es el caso que tú digas, no, mi cliente es de un perfil alto, y de pronto puedo complicarme y no quiero que el sistema de control de acceso me vaya a fallar porque obviamente que las personas no puedan ingresar a su edificio, no puedan ingresar a su oficina es sumamente delicado. Entonces, tenemos la posibilidad pues, de poder ofrecer un servicio, ya sea a través de nuestros distribuidores, mayoristas, partners o en última instancia, directamente cada sucursal también tendría esa posibilidad de ofrecer algún tipo de servicio que cuando se habla de servicio, pues por supuesto es un tema con un costo asociado. Listo, Diego. También Juan David Patiño nos pregunta si el sistema permite revisar los eventos y sacar reportes de asistencia a través de la IP pública. Mis oficinas principales están en otra ciudad diferente a donde tengo que instalar los biométricos. Sí, sí, esto es totalmente posible y es algo de lo que precisamente voy a estar mostrando. Voy a seguir porque creo que hay muchas más preguntas. Sí, No voy a tenemos seguir porque muchísimas más, entonces. de pronto para los que me conocen, yo aquí me extiendo normalmente unos 10, 15 minutos más, entonces bueno, por supuesto necesitamos seguir. Después de que se termine la instalación, no es necesario reiniciar la computadora. Entonces aquí le voy a decir no y le voy a dar finalizar. Aquí yo tengo abierto mi administrador de tareas. Este administrador de tareas, normalmente yo lo filtro y de esa forma me doy cuenta que ya el software queda totalmente instalado, porque cuando lo coloco en memoria RAM, servicio que más está usando memoria RAM, que si se dan cuenta en este caso es 1.2 gigas de RAM, es este, que se llama OpenJDK Platform. A ver, lo resalto por aquí en un color rojo. Entonces, este OpenJDK Platform es uno de los servicios principales que utiliza nuestro software. Entonces, cuando yo sé que ya está en 0% de procesamiento, es porque ya ha terminado de cargar su interfaz gráfica. Igual por acá, en la parte de servicios, en esta pestaña, yo por aquí también tengo todos los otros servicios que utiliza mi software. ¿Cuáles son todos los otros servicios? Todos los que digan Bio Platform, que este Bio es de BioAccess o de BioSecurity o de BioCV Security. Entonces,
Son unos servicios muy parecidos que tenemos entre las diferentes versiones de software. Ya cuando hablamos puntualmente del BioAccess, son estos poquitos, digo entre comillas, poquitos servicios, pues cuando los comparamos contra los otros software que ya son más robustos, ellos pues instalan mucho más servicios y más funciones y más características. Pero los del BioAccess son esta lista que tenemos acá. Entonces todos ellos deben de estar en ejecución para que el software opere correctamente, comunique correctamente a los dispositivos. Entonces, pues esto es lo que ustedes pueden darse cuenta en algún proyecto en donde, mira, es que el software no me está conectando, mira que el software no me está abriendo, o mira que parece que no me lo está mostrando en la página web, no sé qué. Uno de los puntos en los que deben de revisar es esto, que todos los servicios se estén ejecutando. Entonces, cuando ya podemos identificar eso, significa que yo ya puedo abrir un localhost. Localhost significa que es una página interna. Página interna, es decir, que lo estoy abriendo en el propio computador. Ay, vea, pues yo lo instalé en HTTPS. Eso es lo que yo les estaba comentando. Si yo lo instalo en HTTPS, en realidad lo que me hace falta para que no me muestre esto tan feo, que es conexión no es privada o la conexión no es segura, es que se debe de agregar un certificado de SSL. Ese certificado SSL no lo hacemos nosotros directamente como Zcateco. Esos son certificados que se hacen a través de compañías que dicen, sí, este software, este servidor, este cliente, no es ningún riesgo a lo que es la seguridad de la información, va a ser un uso privado para el sistema de seguridad de control de acceso, entonces sí se hace necesario agregar ese certificado que los podemos encontrar gratuitos o pagos, entonces pues ya dependerá del cliente final qué tipo de certificado es el que él quiere obtener o quiere implementar con esta solución. Usuario y contraseña por defecto, admin. Y el primer inicio de sesión me va a solicitar cambiar lo que es la contraseña. Incluso él me pide o me solicita que sea una contraseña segura. Entonces lo primero que es plan B. Entonces yo tengo por aquí el plan B. Entonces yo después de que instalo el software y configuro mi contraseña, de los primeros pasos que nosotros recomendamos que ustedes realicen es empezar a crear los usuarios del sistema. Una cosa son los usuarios de control de acceso, que son los empleados, los estudiantes, los residentes, y otra cosa son los usuarios del sistema. Que voy a hablar que normalmente el caso más sencillo que tenemos en un proyecto sería un edificio residencial, un edificio de viviendas, que sea de 5 pisos, 6, 7 pisos, y que pues seguramente esta infraestructura no tienen seguramente un tema de tecnología, un tema de redes, sino que eso es lo que ustedes van a implementar o lo que van a instalar. Entonces, crear ese usuario seguramente para la persona de la administración, seguramente para el asistente de la administración, de pronto para alguna persona que esté encargada de la seguridad. Entonces, eso lo creamos aquí, la parte de privilegios, usuarios. Pero antes de crear los usuarios, entonces vamos a crear los privilegios. Entonces, ¿qué quiere decir crear esos privilegios? Pues le damos un ID, una numeración, que puede ser cualquier número digital, perdón, cualquier dígito numérico, y luego el nombre del privilegio, entonces le vamos a colocar admin conjunto, o admin edificio, o admin cliente, el nombre lógico correspondiente. Entonces seguramente ese perfil, ¿qué es lo que va a poder realizar? ¿Qué privilegios va a tener? Entonces en usuario seguramente sí va a poder tener todo lo que se refiere a usuarios, incluyendo lo que es borrar eventos, descargar reportes, informes. Posiblemente este tema de tarjetas no, porque el tema de tarjetas de proximidad, hagamos de cuenta, si tenemos alguna tarjeta especial, entonces
ustedes tuvieron que hacer los ajustes para que ya el lector pueda leer ese código de esa tarjeta. Entonces no vamos a querer que de pronto esa persona, esa administrativa, esa secretaria vaya a dañar ese trabajo que seguramente ustedes tuvieron que sacar cierta cantidad de tiempo para hacer los parámetros y que ya podamos tener todo correctamente en su lectura. Entonces, módulo por módulo, tenemos que validar realmente qué es lo que va a necesitar esa persona. Entonces, por ejemplo, acá ya tengo en el módulo de control de acceso. Entonces, en el módulo de control de acceso a los dispositivos, ¿será que esa persona que va a ser la secretaria, que en teoría lo único que ella va a necesitar en privilegios es poder agregar los usuarios, darle los horarios, los niveles de acceso, poder descargar reportes? Seguramente esa persona no necesita borrar dispositivos. Entonces imagínense que ustedes le den el privilegio de que pueda borrar un dispositivo. Borró el dispositivo y después los llaman, es que se dañó no sé qué. Entonces esto es sumamente importante que sea de los primeros pasos que realicen a la hora de hacer este tipo de instalación. Entonces aquí prácticamente, módulo por módulo, que tengo entonces, que el módulo de personal, el módulo de control de acceso, el módulo de tiempo de asistencia, el módulo de videovigilancia, el módulo de prevención, el módulo de APP, el módulo de sistema. Prácticamente ustedes tienen que pasar uno por uno y ir validando, ¿será que esto sí lo deben tener? ¿Será que esto no? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Y darle los privilegios o las funciones correspondientes que se vayan a necesitar de acuerdo al perfil. Entonces ya empezamos a crear todos los privilegios que se necesiten. El software como tal, aproximadamente, se puede crear más de 50 privilegios, que pueden ser más, pero ya digamos que con 50 tipos de privilegios diferentes que ustedes puedan crear, prácticamente es más que suficiente casi para cualquier proyecto. Entonces, después de crear el privilegio, ahí sí empiezan a crear los usuarios adicionales. Entonces, aquí ya le van a dar ya sea el nombre de administradora Conchita o administradora Juana, o le pueden dar literalmente el nombre de la secretaria. Le vamos a dar su contraseña, limitar la cantidad de conexiones simultáneas. Sí recomendamos que aquí ustedes coloquen de 1 o 5, o 2, mejor dicho, o solamente uno. ¿Qué quiere decir inicios de sesión simultáneos? Que van a poder ingresar con el usuario administrador o con el usuario de la administradora o con el usuario de la secretaria en 2, 3, 4 computadores, desde que van a poder ingresar desde el celular. Y al mismo tiempo, con ese usuario, van a poder estar realizando ajustes y configuraciones desde los diferentes celulares. Entonces, eso puede que no sea tan seguro para ciertos privilegios o para ciertas funciones. Entonces, se recomienda que se limite a que sea a uno o a máximo 2 dispositivos. Por supuesto, depende de la operación del proyecto que se esté instalando. Superusuario, pues digamos que acá viene un punto que sí también recomendamos crearle a esa administradora 2 tipos o 3 tipos de usuarios. Un usuario que sea super administrador. Entonces que ustedes le coloquen aquí admin o admon y el nombre del conjunto. Y le crean ese perfil y se les dice, mira administradora, este usuario que es un super administrador o un super usuario, solamente úsalo cuando de pronto yo o mi empresa ya nos vamos a ir del país o nos vamos a ir de la ciudad porque pues nos salió otra oportunidad. Entonces pues yo ya no voy a poder estar en 3 meses, 5 meses o pues ya chao. Este usuario va a ser su usuario cuando venga otro instalador a hacerle los servicios de mantenimiento, a administrarle o gestionarle el software. Entonces, importante que sí, puedan crearle esos 2 usuarios y se le dice, mira, este usuario que se llama admin conjunto es súper administrador, pero solamente úsalo en los casos de que necesites todos los privilegios. Pero en los casos normales, de uso normal, tú ingresa con tu usuario administradora Juana.
administrador Carlos, el nombre del administrador, y el privilegio que ya va a tener es precisamente administrador conjunto, con los departamentos, todos los departamentos o los departamentos de acuerdo a el perfil de cada usuario que yo esté creando. Entonces, eso es un punto sumamente importante que se debe realizar en todos los proyectos. Y luego tenemos el tema de la base de datos. Entonces, este tema de la base de datos, recordemos que estamos aquí, por acá arriba en el módulo de sistema. Luego, entonces, en bases de datos, aquí vamos a tener este botón de respaldo programado. Que este botón de respaldo programado, ya su nombre lo está indicando, es para poder automatizar que los backups o los respaldos los vas a hacer cada 30 días o todos los días o cada 7 días o cada 3 días. Obviamente dependiendo de el espacio de almacenamiento y de donde nosotros vamos a guardar ese respaldo, entonces se debe de hacer la lógica correspondiente de que, bueno, si yo tengo 100 gigas de espacio y entonces los backups de mi software empiezan a pesar 100 megas, luego 300 megas, luego 800 megas, luego 500 megas, entonces voy a tener más o menos hasta 10 respaldos programados. Entonces, ahí es donde también debemos empezarle a dar la lógica de por cuánto tiempo vamos a querer mantener los backups de acuerdo a ese espacio de almacenamiento que tengamos, ya sea en el servidor o recomendamos inclusive que queden ajustados o que se guarden en una partición diferente o en un disco duro diferente o en un computador diferente, en un servidor de almacenamiento, en un NAS, etcétera, etcétera, en donde podamos realizar también un guardado de seguridad en la nube, porque también tenemos la posibilidad de configurar un servidor FTP que puede estar en la nube. Entonces, bueno, esos son, digamos que como los primeros pasos sumamente importantes que deben de tener en cuenta en prácticamente cualquier instalación. Por supuesto, ya después ya empezamos a administrar lo que son, bueno, perdón, antes de finalizar de acá, yo tengo entonces lo que son las áreas y lo que son los departamentos. Entonces, esos siguientes pasos en la instalación es crear las áreas, que las áreas hacen referencia a donde se van a instalar físicamente los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que yo los nombres de área le voy a colocar Colombia. El nombre de área le voy a colocar edificio 1. El nombre de área le voy a colocar bodega. El nombre de área le voy a colocar área administrativa o zona administrativa o zona de producción. Entonces el área es lo que empieza a organizar lo que físicamente vamos a empezar a instalar en dispositivos. Y entonces las áreas organizan los dispositivos y los departamentos organizan a las personas, a los empleados, a los estudiantes, a los residentes. Que este tema de empezar a organizar áreas y departamentos va a significar que cuando ya empecemos a asignar los niveles de acceso, a asignar los horarios, a asignar cuáles son los turnos en los que este empleado va a tener que ir y marcar sus horas extras o se le va a denegar el acceso. Entonces, este tema de áreas y departamentos es como el software empieza a organizar todo lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, después de que ya organicemos las áreas y los departamentos, ahí sí ya podemos empezar a agregar los usuarios, a agregar los dispositivos, que por ejemplo, en este caso, precisamente, tengo un MA300 agregado a mi software. Entonces, con este MA300, yo ya voy a poder hacer todas las funciones de control de acceso que nos va a permitir hacer tanto el software como el dispositivo. Que por ejemplo, una de las que normalmente sí me gusta hacer son vínculos, crear vínculos de emergencia. Crear vínculos de emergencia significa, venga, voy a seleccionar este dispositivo y entonces yo voy a conectar que la entrada auxiliar, que cuando ese panel
de alarma, ese panel de incendio o ese sensor infrarrojo o ese sensor de humo, me envíe el cambio del pulso, es decir, entrada auxiliar conectada, entonces a la puerta del MA300 le voy a abrir por algún tiempo o la voy a dejar normalmente abierta porque es una emergencia. Entonces ya en control de acceso semi avanzado, esta precisamente es de esas posibilidades. ¿Cuáles posibilidades se generan en control de acceso? Todas estas condiciones. Entonces, acceso denegado, fuera de horario permitido, anti-passback, y es una lista muy larga, que cuando yo voy agregando más dispositivos, todos los dispositivos van agregando más condiciones. Por ejemplo, tengo el dispositivo de reconocimiento facial con detección de tapabocas. Entonces, la condición de que si se detecta alguna persona en una área sin tapabocas, entonces deniega el acceso, genera una alarma, envía correos electrónicos. Eh, Todas esas son las posibilidades que nos va a poder brindar ya en funciones avanzadas de control de acceso de este software. Que precisamente ya estas configuraciones más específicas, hay un manual, también tenemos otros videos, o seguramente en próximos webinars también los estaremos realizando. Precisamente, por acá tengo el último sondeo o la última pregunta que quiero realizarles, que es si de los siguientes temas relacionados a este ZK Bio Access, ¿cuál es el que ustedes de pronto preferirían? Con eso ya vamos organizando nuestra agenda, que ya sería para el próximo mes. Este mes prácticamente nosotros ya tenemos en los próximos viernes nuestro temario, pero para el próximo mes saber cuál de estos tres va de primero, de segundo y de tercero. Entonces voy a dar unos 3, 5 minutos más, y esos 5 minutos más que les voy a dejar en la parte de este sondeo o de esta pregunta interactiva, si te parece, Marisol, no sé cuántas preguntas hay adicionales, responder de pronto unas 10 de pronto. Sí, yo creo que ahí alcanzamos, la mayoría son casos específicos, entonces yo creo que empecemos con Mauricio Clavijo y nos pregunta que, nos dice que él tiene pues un proyecto con una C2260 y 8 DM10. ¿Se requiere que esté en un PC con el BioAccess conectado permanentemente a la controladora? No, no es necesario, porque como tal el panel C2260, él internamente ya tiene todos los datos y toda la memoria. Entonces, si se llega a caer la red o si se llega a apagar el computador o en la peor situación que se llegue a dañar el computador, la controladora va a seguir funcionando, porque ellas están alone, incluyendo pues lo que son sus lectores esclavos. Entonces ahí no es necesario que todo el tiempo esté el computador encendido. Ok, listo. Carlos Johnson nos pregunta si es recomendable instalar el software en un disco sólido dedicado. Sí, 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 eso es una recomendación bien interesante, que si precisamente queremos que dentro de 8 meses, un año, cuando tengamos esos 10 millones de registros, el software siga funcionando fluido, por supuesto sí es recomendado trabajarlo en un disco SSD, un disco de estado sólido. Exacto. También David Montana nos pregunta que si la C2260 es compatible con el BioAccess, ¿también lo sería con el BioSecurity? El mismo tema de siempre. La C2260 es un controlador gama de entrada, entre gama de entrada y gama media. Por tal razón, no recomendamos que se instale sobre BioSecurity. Que sí, también está la posibilidad, pero también depende del proyecto puntual. Porque pues la pregunta inversa que hicieron hace un ratico, ¿puedo conectar un InBio Pro al BioAccess? Digamos que sí, no se recomienda para nada porque no va a tener Mm, la misma sincronización, de pronto alguna que otra función no la vamos a poder habilitar. Si es para algo sumamente básico o esencial de control de acceso, de pronto sí. Y ahora misma situación a lo contrario, conectar una C2260 al BioSecurity, no lo recomendamos porque el BioSecurity sí va a poder saturar a lo que es la capacidad de la C2260. Entonces, digamos que no se recomienda en su gran mayoría de proyectos, pero pues ya habría que analizar puntualmente tu caso, eh,
pues para decirte, bueno, si económicamente no es viable o lo que sea, pues mirar a ver si lo puedes hacer. Listo, Diego, también nos pregunta Brian Josué si se recomienda instalar el BioAccess en un servidor virtual. No, no recomendamos tampoco que sea virtual, aunque igual, cada vez más es el uso de servidores virtuales. ¿Por qué no se recomienda? Porque es que dependiendo de las versiones de la máquina VMware o del VirtualBox, o si, por ejemplo, podemos instalarlo, sí es posible instalarlo también sobre un Microsoft Azure, un AWS, un Google Cloud. Entonces, digamos que sí se requiere que esa máquina virtual tenga ciertos parámetros y ciertos ajustes para que no vayamos a tener un inconveniente a futuro. Listo, Diego. También Sandro Pinzón nos pregunta si después de crear un privilegio y un usuario se puede borrar. Sí es posible. Primero, sí es Listo. necesario hacer el borrado del usuario para luego poder borrar el privilegio. Pero los dos sí se pueden Ok. borrar. Ok, listo. Jennifer Cardoso nos pone un caso en el que nos dice que inicialmente se instaló a un cliente el software provisional para que lo probaran, pero ahora vamos a instalar en otro PC la licencia real. Si le podemos explicar cómo extraer la base de datos para pasarla a esa licencia. Ya. En el módulo de sistema, que cuando les comenté, mira, aquí es donde hacen el respaldo. Bueno, si quieres voy a mostrar mi pantalla. Yo creo que, a ver, por acá en la pregunta tenemos ya el 65% de los asistentes a votar. Recuerden que eso es simplemente hacer clic en su selección de preferencia. Pero bueno, yo creo que ya voy a dejarlo por ahí. Voy a darle ya a cerrar al sondeo por acá. Y a ver, quedó entonces 47% de alcance, configuraciones y ajustes de la app de ZK, es decir, la app la podemos descargar en Android o en iOS. Es esa app de la que se habla. Luego quedó con un 30% de alcance y configuraciones de los módulos y luego el tema del licenciamiento. Entonces, bueno, ahí seguramente ya tenemos tema también para irnos organizando nosotros y por supuesto invitadísimos a que eh, nos sigan de cerca, pues para poder ya saber en qué fechas quedan estos temas. Entonces ya para ir terminando esa última pregunta y luego ya finalizar nuestro webinar, entonces Jennifer creo que fue la persona que escribió bases de datos. Entonces vamos aquí a base de datos y aquí es donde vamos a tener el botón de respaldar ahora. Acá por ejemplo sí ya me está mostrando que sí se han hecho varios respaldos. Esos respaldos están ubicados aquí en C Security DB ¿Qué quiere decir? Que si no los tienes, le haces clic en respaldar ahora. Cuando le das clic en respaldar ahora, entonces ya se hace el backup. Se hace el backup en esta ruta. Entonces tú vas al computador, vas a esta ruta, copias el archivo, que es un archivo .psql, que es un solito archivo, y ya todo lo que hayan trabajado en ese servidor provisional lo suben en ese backup al servidor de producción, al servidor de real, y él sube toda la información. Entonces, eso es como el proceso de poder subir un backup de un computador a otro computador o de un servidor a otro servidor. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Todavía tenemos más de 123 asistentes. Excelente aforo. Entonces, bueno, yo creo que sí, voy a dejarles por acá lo que sería la información de contacto. Nos pueden escribir a lo que es mi correo electrónico diego@zcateco.com o información en colombia@zcateco.com. Entonces allí eh, estaremos pues pendientes de todas las consultas que ustedes tengan y por supuesto invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas estamos como Zcateco Colombia. Y bueno, de verdad muy agradecido por todo el tiempo que nos han dado. No sé, Mari, entonces ya, ¿qué nos hace falta por ahí?
Pues nada, Diego, agradecerte de antemano a ti por esta presentación que nos has realizado a todos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Visitar nuestra página oficial zetacatecocolombia.com. Ahí también hay un calendario donde ya tenemos los webinars, como dijiste, del mes de marzo y pues estaremos actualizándolo para el mes siguiente y así sucesivamente. No sería nada más. Diego, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes con otro nuevo webinar de Zetacateco.